Arrancábamos el día viernes bajo este tema de genuinos y hablábamos de lo que es una familia genuina y encontrábamos allí, tomando la palabra familia como un acróstico, diferentes cualidades o atributos que debemos procurar para ser la familia que Dios espera que seamos, ¿no? Una familia genuina. Y nos basábamos allí en Hechos capítulo 11, recordando que, podríamos decir, si tomamos Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? El Señor diciéndole, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes me van a ser testigos. Podemos tomar ese versículo como un bosquejo del libro de los Hechos, ¿no? En Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos encontramos en el capítulo 11 de Hechos, donde ya el Evangelio empieza a ser esparcido por toda la tierra. De hecho, si van al capítulo 10 y al capítulo 11, los judíos todavía les cuesta aceptar que el Evangelio es para todos. ¿No? La iglesia que está en Jerusalén empieza a escuchar que el Espíritu Santo de Dios viene sobre los gentiles. Y hay toda una especie de concilio, Pedro tiene que decir lo que está pasando y la iglesia empieza a darse cuenta que Dios es el Dios de todos, no es el Dios de unos pocos, no es el Dios de un pueblo. Si bien Dios eligió a Israel, el más insignificante de todos los pueblos, para mostrar su grandeza. Pero hablábamos y leíamos el día viernes el versículo 26 de Hechos 11. Dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez allí en Antioquía. Y lo que hablábamos era que Antioquía estaba bastante de Jerusalén. La gente que estaba allí en Antioquía no había visto en su mayoría a Cristo. Sin embargo, ellos, al ver al genuino pueblo de Dios, al ver a gente viviendo como Cristo vivió, les dice, ellos son cristianos, pequeños Cristos, una muestra de lo que Cristo es. Y ese es el desafío de cada hijo de Dios. En esta mañana, más allá de los años que tengas, más allá de tus experiencias espirituales, el desafío y que el mundo lo pueda decir es un cristiano. No porque se identifica con una idea religiosa, sino porque se identifica con Cristo y su vida y vive como Cristo vivió. Ese es el desafío. El día viernes, como te dije, arrancamos viendo la importancia de ser una familia genuina y entender que es la responsabilidad de los varones el transmitir la palabra de Dios, ¿sí? Pero como esposas, esposos, padres e hijos, somos todos una familia. No podemos pretender que solo papá y mamá sean referentes espirituales cuando la Biblia nos llama a cada uno de nosotros en nuestro distinto o diferente rol, sin reflejar a Cristo. Ayer por la mañana estábamos con los siervos de la iglesia y hablábamos de que servir al Señor es un privilegio. Cuando usted y yo, o vos y yo, dejamos de ver el servicio de Dios como un privilegio, se convierte en una carga, se convierte en una obligación, en vez de una oportunidad. Y hablábamos de qué lindo es cuando tengo la visión correcta, los ojos puestos en Jesús. Porque lo que pasa a mi alrededor no es que no me importa, sino que tiene el lugar que debe tener. Y cuando los ojos están puestos en Jesús, nada me desvía del objetivo y de la voluntad que Dios tiene para mí y para cada uno de nosotros. Por la tarde hablábamos con los jóvenes y hablábamos de la importancia de tener una identidad en Cristo. Y les contaba que hoy más que nunca las iglesias y todas las personas de las iglesias sufren crisis de identidad. Porque el mundo está bombardeando, nos hace dudar, porque se cuestiona la biología, la genética, la ideología, porque hay muchas opciones. Y cuando uno no entiende que mi identidad está en Cristo, no en lo que hago en la iglesia, ¿entendió? La identidad del Hijo de Dios se basa en Cristo, no en hace cuántos años que estoy acá. No en si puse la piel en la fundación, me acuerdo que ninguno de estaba, ¿no? Desde el 2014, pero, viste, no se conserva mejor piloto, qué sé yo. No tiene que ver con cuánto hago, sino con cuánto soy. Veíamos este desafío en los encuentros, no ser como Cristo para hacer lo que Cristo hizo. Nosotros pretendemos hacer muchas veces lo que Cristo hizo sin ser lo que Cristo es. Y Dios llama a su pueblo que sea un pueblo santo, un pueblo celoso, un pueblo que ame a Dios, un pueblo que se identifique con el pueblo de Dios. Y en esta mañana quiero ya cerrar
hablando de la importancia de ser una iglesia genuina. Una iglesia genuina. 114 años de historia. Increíble. Y vos y yo somos parte de esta historia. El simple hecho de estar acá nos hace parte. Ahora, qué triste sería que vos te sumes a la historia de la iglesia solo por ocupar una silla. Y no por hacer lo que Dios pretende hacer contigo y en ti a través de su iglesia en este lugar. La iglesia es la embajada de Dios en la tierra. Y usted y yo somos embajadores en nombre de Cristo, llamados al ministerio de la reconciliación. Entonces, te invito a que me acompañes. Vamos a leer desde el versículo 19 de esta porción en Hechos 11. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿sí? Para eso tenés que ir a Hechos capítulo 7. Interesante, ¿no? Dios tenía un plan en Hechos capítulo 1. Me van a ser testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero la iglesia se había empezado a acomodar. La iglesia empezó a sumar años. La iglesia empezó a contar las buenas obras, lo que habían experimentado. Y el Señor, para sacarnos de la comodidad, envía la persecución. Creo que uno de nuestros grandes problemas hoy como iglesia, más allá de la locación en donde estés, es que nos estamos sintiendo cómodos. Y el Señor nos llamó a la comodidad. De hecho, nos llamó continuamente, y lo expresa Pablo en el capítulo 12 de Romanos, a no conformarnos, a no tomar la forma, a no relajarnos, sino vivir como Cristo vivió. Una vida que incomodaba. Y así como cuando prendés la luz, ¿viste? Cuando vas y te levantás con ganas de ir al baño, de tomar agua y prendés la luz, y la luz molesta porque tus ojos no recibieron esa luz por mucho tiempo. Que nuestras vidas molesten al mundo que nos rodea, que está en tinieblas, porque vivimos la luz del Evangelio. Ahora, con motivo de Esteban habían sido esparcidos. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Te invito después a que vayas a las últimas hojas de tu Biblia, ahí están los mapas de la Palestina y demás, para que te ubiques y puedas ver, ¿no? Todo el viaje del Evangelio por medio de Pablo, por medio de los discípulos, ¿no? Dice: cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, versículo 21. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios. ¿Dónde? En las personas. En los gentiles que habían recibido la salvación y el Espíritu Santo. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y ahí dice el versículo 26 en el que nos centramos en estos días, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pregunta: ¿cuántas iglesias hay representadas esta mañana acá? No sabía que un monólogo esto. Bastante, si quieren, Yo tengo. Ahí está. Acá Santo Tomé está, digamos. A ver. ¿Puedo corregirlos? Ahí. Acá hay la sola iglesia representada. ¿Ven? La iglesia de Jesucristo. Esparcida en diferentes lugares y regiones. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nos olvidamos de que somos una sola iglesia, experimentamos lo que experimentó Bernabé. Algunos en su exclusivismo, nosotros somos el pueblo escogido. Jesús fue judío. A nosotros nos eligió. Nos perdemos la bendición de regocijarnos con la obra de Dios en nosotros. La obra de Dios no es exclusiva
no es exclusiva de la iglesia cristiana evangélica, es exclusiva de su pueblo, donde el Evangelio se predica y donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. Amén. ¿Amén? Amén. Acuérdense que es bíblica la palabra pentecostal. ¿Sí? Bernabé pudo ver eso y se regocijó. Ahora, qué interesante habrá sido la reacción de los discípulos, ¿no? Porque hasta ahora la obra de Dios era exclusivamente a través de ellos. Sin embargo, ya no lo está usando a ellos, usa a otras personas. El Evangelio es el mismo, la necesidad es la misma, los obreros son diferentes. Y vaya si en estos 114 años pasados menos, se han abierto iglesias, se han enviado misioneros, personas han sido desafiadas a vivir como Cristo vivió por el testimonio de Dios en este lugar. Pero dejemos de mirar para atrás. Miremos dónde estamos hoy. Soñemos con lo que viene. Quizás en el próximo año, porque acá se levanten hombres y mujeres que temen a Dios y aman a Dios. Quizás en el próximo año pase más que en los últimos 114. Dejemos de contar años y contemos bendiciones espirituales, experiencias espirituales. Hablaba con algunos antes y me decía, yo vi lo que pasó en este último año en la obra de Dios y gloria a Dios por eso. No me atrevo a decir lo mejor está por venir porque lo mejor ya vino hace 2000 años y se llama Jesús. Pero animarte a dejar de mirar para atrás, animarte a dejar de buscarte en la selfie o en la foto y proyectarte sobre lo que Dios tiene. Una iglesia genuina es una iglesia que entiende que la mano de Dios está sobre su pueblo, sin importar el lugar donde sea que nos reunamos. Ahora, ¿cuáles son las características de una iglesia genuina? Fíjate, te lo decía recién el versículo 21, ¿no? Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y cuál fue la evidencia? ¿La alabanza? ¿La forma en la que nos metimos? ¿Cuál es la evidencia de que la mano de Dios estaba sobre ese lugar? Gran número creyó. Y me encanta la diferencia que hace en este caso la versión 1960. ¿Creyeron? Y se convirtieron. La evidencia de que alguien ha creído en Jesucristo es que una vida transformada. No un cambio de religión o de denominación. No es que ahora levanto las manos y antes no. No que yo no uso corbata, no uso mantilla, yo no uso pollera. La evidencia de que la mano de Dios está sobre tu vida es una vida transformada por el poder del Evangelio, por la llenura del Espíritu. Porque mis decisiones están basadas en la eterna palabra de Dios, no en mis emociones o en las cuestiones de moda, en lo que los jóvenes llaman trending topic, ¿no? En aquello que se lleva a todos los likes. Porque vivir como Cristo vivió no le gusta a este mundo. Molesta. Y tristemente, ¿saben qué? Yo le decía a los jóvenes, me duele pensar que hay iglesias que se molestan por jóvenes que viven a Cristo. Porque como la mayoría se ha acomodado, la mayoría ya su iris espiritual se ha acostumbrado a la oscuridad. Cuando uno se levanta y deja de ser un pablo que humea y es un fuego encendido en las manos de Dios, molesta. Y a veces hasta lo queremos frenar, porque la luz de Cristo en él evidencia la carnalidad tibieza que hay en mí. Esta iglesia era una iglesia que crecía, porque se dedicaba a hacer lo que Cristo hizo cuando estuvo en esta tierra. Nosotros queremos cambiar la fachada, el logo, el título, ¿no? El eslogan. La iglesia para los que no van a la iglesia. ¿Quién no quiere ir ahí? ¿No? ¿Qué lema? La iglesia para los que no van a la iglesia. Olvidamos que la iglesia somos nosotros. Este es el templo. Cuando usted vaya a Cristo y va a la iglesia representada, tengamos cuidado, ¿no? Que no seamos nosotros quienes detienen la obra de Dios. Porque lo que la gente ve en nosotros es muy diferente a lo que vieron en Antioquía. En aquellos hombres y mujeres comunes, sin letras y del vulgo, ordinarios, pero en manos de Dios extraordinario. Una iglesia genuina es una iglesia que se caracteriza por ser una iglesia que evangeliza. Quizás escuchaste esa frase, ¿no? La iglesia que no evangeliza es una iglesia que se fosiliza. Fosiliza. Empezamos a sudar año. Cada vez más cara, menos pelo y menos juventud.
Ahora no estoy diciendo que una iglesia llena de jóvenes es una iglesia que evangeliza, porque si acá bajamos una bola de boliche, ponemos punchi punchi y se llena la iglesia de jóvenes. No garantizo una iglesia llena de jóvenes que una iglesia que evangelice. Tristemente se ha diluido el evangelio, se ha rebajado el estándar de Dios. Desde las palabras, desde la semántica, ¿no? Ven cómo está, Dios te ama como sos, sí, es verdad, te ama como sos, pero no te quiere dejar así. Por eso Jesús dejó la gloria, murió y resucitó. Para que en el poder de su sangre y en el obrar del Espíritu no seamos los mismos. Y se pueda ver a Cristo en mí. Pero qué triste pensar que evangelizar, como lo decíamos el viernes, es una actividad. La iglesia primitiva, la iglesia del primer tiempo, la iglesia de los apóstoles, no veían el evangelismo como una actividad de fin de semana. Llega Hanukkah, vamos a evangelizar. Llega la Pesaj, la Pascua, vamos a evangelizar. Dentro de algunos años se va a celebrar el nacimiento de Jesús, vamos a evangelizar. Che, si hacemos el celebramos el día de los padres, el día de la madre, el día de los niños, evangelicemos. Es un estilo de vida. Porque a Cristo no se lo vive el fin de semana, se lo vive todos los días. Y lo que a la gente le impactaba no era la verborragia de los discípulos, era la vida transformada. Hechos capítulo 4, versículo 13, lo mencionamos el viernes. Al ver el denuedo de Pedro y Juan, al ver la pasión, la entrega, al ver la vida que habían dejado y la vida que deciden vivir, la gente que pasaba se maravillaba. Y reconocían que habían estado con Jesús. Hablan como Jesús, viven como Jesús, hacen lo que Jesús hizo. ¿Es esa una característica de la iglesia del Señor en este lugar? ¿Es esa una característica de la iglesia del Señor en la geografía donde estés? ¿Es esa la característica de la iglesia? Tristemente, muchas de nuestras iglesias, el único evangélico que tienen es el título del cartel en la entrada. Porque el evangelio molesta. Porque el evangelio expone las miserias del hombre. Porque el evangelio llama al arrepentimiento, no al remordimiento. El remordimiento es el dolor que causa la angustia de saber cómo estoy, pero el arrepentimiento es lo que me hace dejar de ir para allá, un giro de 180 grados y voy hacia donde Dios me llama. Y vuelvo hacia el lugar de quizás donde dejé de ir. Entonces no es un tema o algo agradable para este mundo, menos en la sociedad de hoy, ¿no? ¿Donde qué me están discriminando? Yo elijo la vida que quiero y demás. Hermanos, yo en una iglesia, a una época muy interesante. Tengo 3 hijos pequeños, 8, 6 y 4 años, y yo quiero verlos crecer. A veces digo, señor, venía antes que las chicas crezcan y me vengan un sándalo arriba de la mano, ¿no? Pero yo quiero verlos crecer, quiero verlos desarrollarse. Pero veo la iglesia, veo los tiempos que se vienen y digo, Maranata, Señor, vení. No quiero que mis hijos se enfrenten a esto. Y muchas veces nosotros como iglesia no estamos listos para eso tampoco. No estamos listos para atender al travesti, a la lesbiana, al homosexual. No lo mandaron a otro lugar. No estamos listos para atender al drogadicto. Por eso está taller de maestros que nacieron en Córdoba, la cueva de Dular en la Gracia. Como iglesia tenemos que prepararnos porque se viene una época de gente rota que busca de Dios, quizás no busca de la forma incorrecta. O quizás busca un Dios incorrecto. Ayer hablábamos con los jóvenes y los desafiaba y les decía, ¿para qué estás acá? ¿Por una necesidad? ¿O porque venís a exaltar y adorar el nombre de Dios? ¿Sabes cuál es la diferencia entre alabar y adorar, no? Alabar tiene que ver con reconocer las obras de Dios. El salmista dice, te alabaré porque me has hecho bien, porque grandes y formidables son tus obras, entonces te alabo, expreso tus obras. Cantábamos recién 10.000 razones para alabar. Y miren si otras razones para alabar en 114 años de historia. Si habríamos un tiempo de testimonio, quizás pasaríamos horas alabando a Dios por su obra en este lugar y a través de este lugar. Pero adorar a Dios es más que eso. Adorar a Dios es reconocer quién es Dios. Cuando yo reconozco quién es Él, lo expongo y se expone la realidad de quién soy. Cuando pongo a Dios en el lugar que solo Él se merece, que es el primer lugar, porque si Dios no ocupa el primer lugar no es Dios, ahí yo tomo el lugar que me corresponde. Y la grandeza de Dios muestra lo pequeño que soy. Y la santidad de Dios muestra lo carnal que soy. Y la grandeza de Dios me recuerda que solo tan grande es el Hijo en mí.
Y me conoce como más nadie me conoce. ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Una iglesia que solo suma años? ¿Una iglesia que gana almas? Que potencia a sus miembros, que desafía, que vuelve a la sencillez de la iglesia del primer tiempo. No estoy diciendo esto con que no necesitamos organizarnos y demás, y de aprender nuevas experiencias, de buscar nuevas formas de trabajo, porque el mundo ha cambiado, si bien el Evangelio es el mismo, la sociedad no es la misma. Y tenemos que capacitarnos y buscar la forma de llegar a este mundo virtual, este mundo sintético, este mundo que todo le da lo mismo, donde todo es relativo y nada es absoluto. Tenemos que capacitarnos y clamar a Dios para que Él nos dé su sabiduría, para llegar con la sencillez y la verdad del Evangelio en medio de un mundo cambiante. Una iglesia genuina, una iglesia que no deja de evangelizar. Fíjense en el versículo 23. Vamos a leer el versículo 22, ¿no? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, muchos kilómetros de distancia. Enviaron a Bernabé, el hijo de consolación, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Me encanta esta frase. Y exhortó a todos los que fueron a predicar, los que habían recibido el Evangelio, los que hace años estaban en la iglesia, los que recién comenzaban y no entendían lo que estaba pasando en ellos. A todos, ¿a que qué? A que con propósito de corazón. Esa idea es con una intención, con una decisión clara. Podríamos decir que es lo más parecido a lo que dice Daniel 1:8, ¿no? Propuso en su corazón a Él. Entendía quién es Él, quién es Dios y a qué Dios nos llamó. Esa es la idea. Que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. En medio de un mundo cambiante, mantenernos firmes en la verdad del Evangelio, firmes en la sana doctrina, firmes en el llamado con el que el Señor nos llamó, firmes en la dedicación de ser menos como nosotros y más como Él, firmes en dejar de maquillar mi voluntad como si fuera la voluntad de Dios. Ayer animaba a los jóvenes y les decía que bueno que te puedas preparar, seguir estudiando y todo, pero que eso nunca deje de ser un medio, porque cuando el medio se convierte en un fin, pierdo el sentido, me desoriento. Cuando todo parece estar bien, estoy cada vez más lejos del Señor. ¿Viste? Cuando en geometría en la primaria hacíamos esa línea, poníamos el transportador, ¿no? Y hacías ahí un eje vertical y medías un gradito y trazabas una línea. En los primeros centímetros era imperceptible la diferencia, pero cuanto más larga era la línea, más separada estaba de ese eje, ¿no? Bueno, quizás aún es imperceptible la distancia que estás tomando del Señor. Pero solo cuestión de tiempo para que se evidencie de que lo que yo canto el domingo no es lo que vivo durante la semana. De que la fidelidad que exalto de Dios hacia conmigo no es directamente proporcional con la que yo trato de expresarme a Él. Ser fiel al Señor. Una iglesia que no es una iglesia que se mantiene fiel, más allá de lo que diga el resto, más allá de lo que imponga el gobierno. Yo no estoy llamando a la revolución, de la rebeldía. Estamos a meses de volver a elegir nuestro presidente. Y ninguno de ellos nos representa como pueblo de Dios. Hablando de nosotros es elegir al menos peor. Pero tenemos que entender que el mundo no lo vamos a cambiar con leyes, no lo vamos a cambiar con presidente. Lo que va a cambiar este mundo es lo que está transformando tu vida, si es que vos estás sensible a la voz de Dios, que es el poder del Evangelio. Y no es así en 114 años han pasado el gobierno, no de todo tinte, de toda índole. Pero el Evangelio es el mismo. Nuestro objetivo debe ser el mismo. Nuestro norte debe ser el mismo. Impactar a este mundo, a esta ciudad, a esta provincia, desde cada lugar donde la iglesia de Dios se reúne. Una iglesia que evangeliza, una iglesia fiel al Señor, no a las actividades de la iglesia, no a la doctrina que nosotros predicamos, no a nuestras formas. Es la doctrina bíblica, a veces hemos hecho de la forma doctrina.
¿no? Y paramos más tiempo en cómo se hizo siempre la cosa que cómo la hizo Cristo o cómo la hizo la iglesia en el libro de los Hechos. Una iglesia fiel, se mantiene firme, se mantiene en su posición en medio de un mundo que sacude, que sopla, que como tsunami quiere arrastrarnos. Pero ¿cómo es posible vivir así? Cuando te paras en la roca inconmovible de los siglos. Decía el salmista, llévame a la roca que es más alta que yo. Ahí donde las aguas pasan y no me arrastran. Ahí donde las tendencias van a seguir saliendo y resurgiendo porque no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? Nos horrorizamos con lo que vemos hoy, pero si ves lo que era el imperio de Roma en el tiempo de Jesús es muy distinto. Pedofilia, homosexualidad, nada nuevo. La luz del Evangelio impactó en Roma. La luz del Evangelio puede impactar en Santa Fe. No lo va a hacer con un apóstol, lo va a hacer con su pueblo. Que se mantiene fiel al Señor y fiel a la misión con la que el Señor lo llamó. Ir a ser discípulos. Ir y compartir la verdad del Evangelio. Uno de mis hermanos mayores me dijo: considero que el poder del Evangelio se hace evidente, como les dije, en una vida transformada. Que lo que la gente vea en nosotros sea la certificación de que el Evangelio sigue teniendo poder. Porque lo tiene en mí. Y porque si lo hace conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Son la mejor muestra del poder del Evangelio. O la peor. Aquellos que tienen negocio, que están estudiando, buscan la forma a través del marketing de llamar la atención de la mayor cantidad. Estos días fue interesante, un kiosco allá en Buenos Aires cumplía 11 años y el dueño dijo: voy a vender todo a precios como hace 11 años. ¡Qué locura! ¿No? El favor era 2 pesos. Dice: este tipo está loco. No había cientos de metros de cola de gente que quería. O sea, desde el marketing fue espectacular, desde lo económico me parece que lo dio por todos lados. Una vida transformada es el mejor marketing del Evangelio. Lo que maravillaba a esos que rodeaban a Pedro y Juan es lo que sigue maravillando a tu compañero de trabajo, de facultad, a tu familiar que no conoce a Cristo. Una vida transformada. Que sigan viniendo padres a buscar a esos pibes y que te digan: ¿qué le hicieron a mi hijo? ¿Le lavaron la cabeza? Bueno, pase vaya que tenemos Jacob por usted también. No, porque el Evangelio transforma de adentro hacia afuera. Nosotros a veces queremos cambiar de afuera hacia adentro. Acá te dan cortarte el pelo. ¿Algo malo hacer esto? Claro que sí. Pero esos cambios, la transformación se da de una forma espiritual desde adentro, cuando el Espíritu Santo toma el control de mi vida. Solo voy dejando todas las porquerías que me condenaban al infierno. Preocupémonos más por ser personas espirituales que por parecer cristianos. Y esa es la última característica que quiero que veamos. Versículo 24 del capítulo 11. ¿Por qué Bernabé se regocijó? ¿Por qué Bernabé exhortó a mantenerse en fidelidad? Bueno, en primer lugar, porque él estaba haciéndolo. La verdad, no exijas lo que no das. No puedes dar lo que no tenés. Y esto es un desafío para nosotros como padres. Dejemos de pedir a nuestros hijos que hagan lo que nosotros no hacemos. Seamos ejemplo. Seamos guías. Ahora, la guía está adelante, no al costado ni atrás. Para que tus hijos te sigan a vos tienes que seguir a Jesús. Aunque sin seguir a Jesús, ellos te van a seguir a vos, que te pasa donde los guías. Pero dice aquí en el versículo 24, hablándonos un poquito más acerca de Bernabé. ¿Por qué era varón? ¿Era varón? Bueno. Y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y fíjate cuál es el resultado cuando la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Cuando la fe, ¿te acordás la primera característica que hablamos de la familia el día viernes? Es evidente en nosotros. ¿Ves? Gran multitud. Oiga al Señor. Porque el mensaje coincide con la vida. Porque muchas veces no es necesario abrir la boca para que la gente vea lo que creo. Un misionero dijo: no, prediquen el Evangelio todo el tiempo y si es necesario abrir la boca. Nuestra vida es una mayor presentación, la presentación que más impacta del Evangelio. Que seamos evidencias del poder transformador del Señor. Ahora el Señor nos llama a que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo.
nosotros no hablamos de eso. Entonces no hablamos de Dios, porque es la tercera persona de la Trinidad. Como iglesia hemos puesto tabúes que atentan contra la misma Biblia. Porque usted y yo podemos vivir en santidad solo cuando el Espíritu Santo de Dios guía nuestra vida y llega a nuestra vida. La idea de acá de la llenura del Espíritu no es que viene tipo hora 12, ¿viste? Por cuotas. No vamos a una estación de servicio espiritual donde le decimos, dame 2000 de Espíritu Santo. ¿Tenés tarjeta? Sí. Le cargo 500 más. La llenura del Espíritu tiene que ver con cuánto yo dejo que el Espíritu me guíe. La idea, dicen los estudiosos, es la de la vela del barco que se llena de aire y es impulsada. Cuando el Espíritu Santo toma el control, me impulsa, me mueve hacia lo que Dios tiene para mí. Fíjense lo que dice allí en 1 de Pedro, acompáñenme por favor, capítulo 2. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Pasaje conocido: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las acciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Permítanme leer esta misma porción en la Nueva Traducción Viviente. En otra versión dice: por tanto, deshágase de toda mala conducta, acabe con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. ¿No? Paréntesis agregado por Johnny Mercado: cualquier parecido con la iglesia de la actualidad es pura coincidencia. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan, y me encanta esta expresión, a una experiencia plena de la salvación. Nosotros pensamos que la salvación es el día que nos pusimos delante de Cristo, pedimos perdón por los pecados. Eso es la salvación. La salvación es en un momento y para siempre, pero estamos en un proceso de santificación que dura hasta que el día que Cristo nos llama a su presencia, nos venga a buscar. Pero me encanta esto: la vida cristiana es una vida de experiencia espiritual, no sensorial o emocional. Ay, sentí algo que me pegó acá en el pecho, me vaya al médico, hermano, mirá que vengo con Dios. ¿No? Si como nosotros terminamos de comer a las 2 de la mañana, tenemos un montón de experiencia durante la noche. La experiencia espiritual, y me encanta esto, ¿no? Plena de la salvación. Experimentar la vida de Cristo en mí, cuando Él toma el control. Cuando decido sentarme en el asiento del acompañante y le digo: Señor, maneja vos. El fin de semana pasado estuvimos en Rafaela, y yo por mucho tiempo manejo yo, ¿viste? El vehículo. Mi esposa maneja mejor que yo, pero yo, ¿viste? Me agarro ahí. Y fueron los señores de viaje que estaba sentado en el asiento de atrás y me sentía incómodo. Y a veces veía la curva, ¿no? Y como que yo quería doblar. ¿Y cuántas veces vos decís: Señor, vos tomás el control, pero vos haces los movimientos, vos querés que el Señor haga lo que vos querés? Si el Señor está en control, sentate tranquilo, que sabe manejar. Que sabe manejar. ¿Tiene el control de tu vida? ¿Tiene el control de nuestra vida? ¿Tiene el control de nuestra familia? ¿Tiene el control de nuestros hijos? El viernes desafiaba: ¿cuándo fue la última vez que clamamos a Dios por nuestros hijos? No, pero mi hijo me parece que... ¿Oraste por tu hijo? Ahora, orar todo lo que sea necesario, pero mostrarle a Cristo. Mostrarle a Cristo. Efesios capítulo 5. Vamos a ir, ya vamos terminando. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 20. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y calcular que si lo decía hace 2000 años atrás, ¿cuánto han entregado los días, no? ¿Cuánto más cerca está nuestra salvación que en aquel entonces? Pero la exigencia de Dios sigue siendo la misma. El estándar de Dios no ha bajado. Dios le pide lo mismo a este pueblo, a esta iglesia, a los discípulos, que te pide a vos, a usted y a mí en esta mañana. No sean insensatos, personas que no usan la lógica, que no piensan como Dios piensa, sino que sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No se breguen con vino, de lo cual hay instrucción. Antes bien, sean llenos
del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometándonos unos a otros en el temor del Señor. ¿Sabes cuál es una evidencia sencilla de ver que Dios o que el Espíritu Santo está llenando mi vida? En las conversaciones que tenemos cuando nos encontramos. ¿Todo crítica es murmuración? ¿O nos edificamos? La necesaria palabra para la edificación sean sus palabras sazonadas con sal. ¿Qué pretendo cuando digo lo que digo? ¿Qué quiero lograr? ¿Edifico o destruyo? Sabes que trabajé muchos años en construcción. Una de las cosas que siempre me llamó la atención es que es mucho más rápido derribar una pared que edificarla. Y hace 114 años que Dios está edificando su pueblo en este lugar. Pero que es necesario una conversación. Es suficiente una mala actitud, es suficiente un pecado para empezar a sacar los ladrillos que Dios viene edificando hace años. Hermanos, ¿Dios está hablando en este lugar? Amén. Satanás también. Seamos llenos del Espíritu. Seamos una iglesia genuina. Siendo y haciendo lo que fue la iglesia en aquel entonces. Una iglesia que evangeliza. Una iglesia fiel, pero sobre todo una iglesia espiritual. Espiritual. Donde mis decisiones son guiadas por Cristo. Donde mis emociones son controladas por Cristo. Donde, como hablábamos el viernes, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo abunda. Porque cuando la palabra de Cristo abunda, las demás palabras no tienen lugar. Pero considero lo que dice el mundo, lo que dicen las redes, las ideologías, los hermanos amargados por sus malas experiencias. Porque la palabra de Cristo no llega a mi vida. Cuando Cristo llega a mi vida, hay una sola opción: vivir como Cristo vivió. Y ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Vamos. Querido Padre, gracias en esta mañana. Porque tenemos algunos poquitos nombres en este relato de la historia. Saulo, Bernabé, en los capítulos antes hablamos de Pedro. No hay nombres que identifiquen a estos que fueron transformados y convertidos por el Evangelio, pero sus vidas impactaron a una sociedad perdida, corrompida, en la oscuridad. Y aquellos que nunca habían escuchado de Jesús, que nunca vieron a Jesús, vieron decir: el Jesús de que hoy debe ser lo más parecido a este hombre, a esta mujer, porque viven en amor, porque sus vidas han sido transformadas, porque tienen un propósito de corazón, ser fieles, porque son espirituales, porque tienen una misión bien clara: alcanzar al mundo, continuar la obra de Jesús, como un norte bien definido, seguir haciendo lo que Cristo viene a hacer. Te damos la gloria, Señor, alabamos tu nombre por lo que has hecho en este lugar. Soñamos con lo que tenés hasta que vengas a buscarlo, pero que no olvidemos como iglesia que lo que vos hagas de acá en más va a depender de muchos de nosotros. No porque nos necesites, sino porque queremos usarnos. Va a depender de nuestra espiritualidad, de nuestra fidelidad, de si aceptamos la misión que Cristo nos encomendó de ir y hacer discípulos. En casa, en el barrio, en el trabajo, en la universidad, en el club. Necesitamos salir a otro país para hacerlo. Que nuestra Jerusalén, Santa Fe, sea impactada por el poder transformador del Evangelio en nuestra vida y a través de nuestra. Oramos agradecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que sigue teniendo poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vida. ¿De qué serviría venir a recordar lo que Jesús hizo si eso no hubiese impactado tu propia vida? ¿Qué diferencia habría con cualquier otro ritual? Efesios capítulo 2 cuenta la historia de tu vida. Cuenta mi historia. Dice en el versículo 1 del capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás,
el espíritu con minúscula que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando miramos al que pasa por afuera, al que nos rodea cada día, como Cristo nos vio en esa condición, nos vamos a ver como Cristo nos ve. Pero pienso en estos versículos, un pasado. Nuestro pasado estábamos lejos, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabes que no vas a valorar esto que tenemos acá hasta que no consideres el lugar donde Cristo te sacó? Mi hijo decía, si vos no te acordás lo que era vivir en el contrapiso, nunca vas a valorar la cerámica. Si vos no te acordás lo que era tu vida sin Cristo, el vacío que intentaste llenar y que jamás experimentaste hasta que te encontraste con Él, no vas a valorar estar bien sentado acá. No vas a valorar el presente que tenemos. Un pasado sin esperanza, un pasado que nos condenaba, un pasado que nos amargaba. Pero mirá lo que dice la palabra de Dios, versículo 4. Pero Dios, y cuando Dios irrumpe, las cosas cambian. Nadie fue el mismo que luego de encontrarse con Jesús. O se endurecieron o se ablandaron completamente. O se entregaron a aquel que estuvo dispuesto a entregarse por ellos. O su corazón se enfrió y se endureció. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, en no darnos eso que nos merecíamos, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, mis hermanos, somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un pasado sin esperanza. Un presente lleno de esperanza. Un presente donde tenemos la convicción. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Sentados en los lugares celestiales con Cristo. Sentados en los lugares celestiales con Cristo. No lo merecemos ocupar el mismo lugar que Jesús, solo porque Dios es rico en misericordia. Ese es tu presente. ¿Hay diferencia con tu pasado? La Biblia es bien clara, ¿no? Hay una distinción evidente entre lo que es una vida sin Cristo y lo que es el presente de que vive en Él. ¿Es evidente en tu vida y en mi vida? Pero así como la historia se mide en un pasado, en un presente y en un futuro, esta mañana tenemos razones para alabar a nuestro Dios y darle toda la gloria. Porque esto no es solo un recordatorio del pasado. 1 Corintios 11 dice, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. Hay una proyección futura. Y a vos no solo tiene que en esta mañana el Señor trasladarte a tu pasado, mostrarte dónde te sacó para que valores dónde estás, sino que puedas soñar y proyectarte a lo que viene. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, nos espera un futuro glorioso. No lo empieces a vivir cuando Cristo te traslada de este mundo. ¿Saben? Ustedes sabemos que podemos vivir el cielo hoy acá, cuando la presencia de Dios nos inunda. Cantábamos recién, queremos tu presencia. Cristo está acá. Si sos un hijo de Dios, Él vive en vos. Pero quizás no se nota, porque no estamos llenos de Él. Pero en esta mañana, trasladate por la fe a la cruz bañada de sangre. Movete hacia la tumba vacía. Me encanta pensar en Pedro, ¿no? Lo niega Jesús, 3 días en silencio, en amargura. Escucha a las mujeres que dicen Jesús no está. Y corre hacia la tumba vacía. Y donde nadie veía nada, Pedro encontró la oportunidad de volver al Señor. Quizás en esta mañana, en los años que Dios te tiene en este lugar, nunca dejaste de asistir a la iglesia. Pero quizás te alejaste de tu corazón. Esa fue mi historia de adolescente. Me aparté del Señor sin apartarme de la iglesia.
Pero un día el Señor tocó mi corazón, me llevó a la cruz, me llevó a la tumba vacía y me hizo recordar que sin Él no soy nada. En esta mañana usted y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos la oportunidad de ir al pasado para recordar de dónde Cristo me sacó. Alabar al Señor por donde estamos, no en la iglesia en Calle Rioja, sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pero quizás no lleguemos al 115, porque el Señor viene antes y el pueblo de Dios dice: amén. ¿Es tu deseo encontrarte con Cristo? Bueno, que cuando te encuentres te parezca lo más parecido a lo que va a ser la gloria. Cuando lo veamos cara a cara, seremos transformados en su imagen y semejanza. Bueno, ahorremos la obra del Señor, que no tiene que cambiar mucho, porque vivimos hoy lo más parecido a lo que vamos a vivir allá. ¿Amén? En esta mañana, Señor, te decimos gracias por tu obra en este lugar, por el testimonio, por el impulso que ha sido tu obra aquí y por medio de lo que hiciste acá. Las iglesias que se han abierto, los cielos que han sido encomendados, las almas que han sido ganadas, las vidas que han sido restauradas. Cuánto para agradecerte, Señor, y cuánto para alabarte. Pero lo hacemos personal. Gracias, porque lo hiciste en mí. Gracias porque me diste vida cuando estaba muerto, me diste esperanza cuando no tenía consuelo. Tomaste mi vida y la hiciste de nuevo. Me diste sentido, propósito, eternidad. Sentido. Me sentaste junto a vos. Pero me decís: yo no sabes todo. Pronto vas a estar conmigo. Y que esa esperanza, Padre, esté siempre delante nuestro. Las circunstancias que vivimos hoy no nos impidan ver la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y que pensar en tu persona, en lo que hiciste, en cuanto nos amas, sea suficiente motivo para seguir buscándote a vos, conocerte a vos, y cada día poder soñar con encontrarnos con vos y escucharte decir: bien, buen siervo y fiel, hiciste lo que te pedí, entrar en el gozo de tu Señor. Es mi deseo y mi motivación, Padre, que sea la nuestra como iglesia, anhelar tu presencia, anhelar estar contigo y vivir hoy lo más parecido a lo que vamos a vivir allá. Que agradecemos una vez más por Jesús, por su sangre derramada, por su vida y su ejemplo mostrado, por sus palabras que aún resuenan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Nos aferramos a la promesa de que pronto venís a buscarnos. Gracias, oramos en ese bendito nombre, nombre que es sobre todo nombre, nombre frente al cual todo se va a arrodillar. Nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Johnny, porque junto a Natalia y sus hijos nos han acompañado en estos días, nos han traído la voz del Señor y ella ha hablado en nuestros corazones. Así que gracias a Dios en primer lugar y también por este esfuerzo que están haciendo para estar con nosotros. Dios les bendiga y les recompense todo esto también. Tenemos que ser un poquito ágiles en esta mañana. Y le voy a pedir ya a las personas que están encargadas del servicio de la cena que puedan venir y empezar a repartirlo. Tanto acá arriba como, tanto acá abajo como arriba también. Mientras tanto, no sé si en Escobar, en la iglesia allí, o en el monte, o en tantos otros lugares donde te toca estar, ocurren cosas raras como esta, ¿viste? Tenemos que tomar la cena y después comemos el almuerzo. Me gustaría más en esta mañana decir que vamos a participar de la mesa del Señor, todos juntos. Con paciencia, a cada uno le va a llegar ya, así que esperen su turno para poder compartirlo todos juntos.
Mientras tanto, para aquellos que quizás no lo saben o lo van a escuchar por primera vez, les pido disculpas a aquellos que ya lo conocen. Les quiero decir que si bien la iglesia se reunía aquí desde 1909, por eso estamos diciendo que la iglesia tiene 114 años, ya un grupo de hermanos entre la zona de Esperanza, Santa Fe, y dentro de Santa Fe no solo nuestra iglesia, sino la primera iglesia bautista, que actualmente está en calle Urquiza y Buenos Aires, se reunían y ya celebraban la Cena del Señor. Aproximadamente estamos hablando de unos 129, 130 años atrás. Luego cada grupo se fue formando, los que estaban en Esperanza quedaron allí, quienes estaban en la iglesia bautista se quedaron allí y después del grupo de hermanos que se conformó en este lugar. Y los 114 años son a partir de que se hizo el primer templo que estaba en este lugar. Ahora, es más importante conocer también la breve historia que podemos hacer de cómo fue todo aquello. No sabemos el nombre nunca, sí sabemos que de algún lugar de Gran Bretaña venían. No hablaba nuestro idioma, le costaba hablarlo, pero traía ese hombre que vestía de negro un portafolio negro. Y dentro de ese portafolio negro traía muchos libros que tenían tapas negras. Esos libros que eran Biblias venían en español. Y lo primero que hizo fue bajarse en la estación Santa Fe. Solamente conocemos el apellido, nunca supimos el nombre. Y esta persona comenzó a caminar las calles hasta que vio en Barrio Roma, lo que hoy es actualmente el Barrio Roma, a una señora que estaba barriendo la vereda. Entonces se acercó y le dijo, por supuesto todo esto es guía del Señor, ¿no? Como nos decía Johnny esta mañana. Señora, ¿no quiere comprarme una Biblia? Comprarme. Y le dice la señora, no, dice, ¿para qué si yo no sé leer? Entonces este hombre le dijo, si usted me la compra, yo me comprometo a enseñarle a leer con la Biblia. Y esto fue el comienzo de ese hombre que solamente conocemos el apellido y que de una manera atravesada seguramente le enseñó los pasajes de la Biblia y se comprometió tal cual como dijo y lo hizo a ir a la casa para enseñarle a ese matrimonio, a poder aprender a leer. Fue como llegaron al versículo clave, lo que hoy llamamos la Biblia en miniatura, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si este hombre no hubiese sembrado esa semilla, quizás muchos de nosotros no estaríamos aquí. A través de este corto y breve relato, queremos que Dios pueda seguir sembrando en tantos corazones, en tantas vidas, en tantos lugares que todavía lo necesitan. Por eso ahora al tomar del pan y al también recordar al Señor a través de la copa, que puedan ser para nosotros un motivo de agradecimiento al Señor. Pero tal cual como nos dice Johnny, si todavía nadie se ha encontrado cara a cara, no ha tenido esta experiencia de estar frente al Señor y de decirle en una oración, Señor, entra en mi vida, que este pueda ser el momento. Esta es la oportunidad. Hay alguien al cual el Señor le encontró también en esta iglesia y bueno, y Dios le llevó no solamente a estar aquí, sino también a muchos lugares de la tierra y de nuestro país y aún del mundo, predicando el Evangelio. Y bien a la mañana nos está acompañando. Gracias Rubén por estar, gracias Patricia también por acompañarnos. Te vamos a pedir, Rubén, que puedas tener esta oración por el pan. Señor, queremos darte gracias en este momento tan grato de nuestra reunión,
cuando tomamos el pan en nuestras manos, recordando aquel gran sacrificio que tú realizaste cuando en la cruz pagaste el precio de nuestra redención. Gracias, Señor, porque la puerta de la salvación quedó abierta para todos aquellos que a través del tiempo creyeran en el Señor como Salvador. Y la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por esta experiencia maravillosa. Tú has entrado en nuestra vida, has hecho morada en nuestro corazón por el Espíritu Santo y te has quedado con nosotros para siempre. Por eso tomamos este pan, recordando ese bendito cuerpo que tú entregaste para nuestra redención. Te exaltamos, Señor, alabamos tu precioso nombre, lo hacemos invocando el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora sí, entonces tomamos todos juntos del pan, tenemos un momento de reflexión personal. También recordamos en esta mañana, a través de la copa, la sangre del Señor derramada. Voy a invitar a nuestro hermano, pastor de la iglesia también, a César Enría, que pueda venir hasta aquí y tener una oración. Padre, te damos gracias por estar aquí juntos como hermanos, escuchando en el corazón la invitación de tu boca. Cuánto he deseado comer con ustedes esta cena. Padre, abrimos nuestro corazón y al tomar de este vino intentamos comprender de qué manera nos has amado, cuánto has dado por nosotros, cuánto nos amas. Alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.